Bajo estos argumentos de problemas jurídicos, me voy a referir al primero y al segundo en el orden respectivo. En el primero, ¿cuál es la naturaleza de la ley interpretativa expedida por la Asamblea? La Corte identificó que, primero, el artículo 120, numeral 6 de la Constitución, otorga la competencia a la función legislativa para expedir, codificar, reformar o derogar leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. El artículo 133 establece la existencia de leyes orgánicas y ordinarias, y los artículos 137, 138 y 139, el procedimiento legislativo que deben seguir para su aprobación. El artículo 69 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que la interpretación de las leyes se dará mediante la pertinente ley interpretativa, y el artículo 3 de nuestro Código Civil menciona que al legislador toca explicar o interpretar la ley de modo generalmente obligatorio. De lo anterior se concluye que el intérprete auténtico es la Asamblea. Pero aquí viene la decisión, el motivo de las reflexiones. Sin embargo, continúa el interrogante de qué son las leyes interpretativas. Al respecto, no obstante lo anterior, se consideró metodológicamente necesario que la Corte se pronuncie respecto a lo que significa interpretar una norma. Luego referirse al tipo de interpretación que realiza el legislador, concluyendo en la naturaleza de las leyes interpretativas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Así se expuso lo siguiente. Primero, el proceso de interpretación se refiere a extraer el contenido abstracto de un enunciado normativo y aplicarlo al caso concreto. En tal sentido, las leyes se interpretan también cuando son claras a fin de entender su significado y aplicarlo. Resulta esencial diferenciar entre enunciado normativo y norma. El enunciado normativo es un enunciado lingüístico que contiene un mandato, una prohibición o una permisión de carácter generalmente prescriptivo. La norma como tal son los contenidos normativos, proposiciones jurídicas o reglas de derecho que se desprenden por la vía de interpretación de los textos enunciados. Es decir, el enunciado normativo es el objeto de ser interpretado y la norma es el resultado práctico que se extrae de dicho proceso interpretativo. Esto lo tomamos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, número 1046, raya 1, del 14 de octubre del 2001. La interpretación otorga un significado práctico a la prescripción normativa para adecuarla a la realidad social en la que genera sus efectos. Tradicionalmente, la interpretación normativa se otorgaba al legislador como órgano máximo de representación democrática, pero actualmente otros poderes y órganos estatales lo hacen. Los altos tribunales de justicia, mediante sus sentencias vinculantes, el Procurador General del Estado en relación a las consultas sobre dudas o aplicación de legales, entre otros. El legislador es el intérprete auténtico de la propia voluntad. El resultado de dicha interpretación se caracteriza por formar sustancialmente un mismo cuerpo normativo con la ley interpretada, compartiendo entonces una unidad material de objeto e identidad, igualmente tomado de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana antes señalada. La naturaleza de la ley interpretativa es únicamente reiterar o aclarar la voluntad establecida en la disposición normativa que se interpreta. Por esto, al tratarse de una reiteración de la voluntad, dicha ley debe cumplir con los mismos principios de abstracción, generalidad y vinculatoriedad de la ley interpretada, por lo cual su aprobación y expedición requieren de una ley que genere dichos efectos. Respecto al segundo problema, ¿cuál es el procedimiento legislativo que debe seguir la aprobación y expedición de las leyes de la ley interpretativa? La Corte manifestó en su sentencia que si bien una ley interpretativa guarda unidad material con la ley interpretada, dicha unidad se relaciona únicamente al contenido material de la norma, mas no a su procedimiento formal de aprobación.
su carácter vinculante, general y abstracto, obliga a que aquella ley interpretativa sea también expresada cumpliendo todos los requisitos constitucionales establecidos para el efecto. En el artículo 133 de la Constitución ha determinado la existencia de dos tipos de leyes, las orgánicas y las ordinarias, y se ha establecido un procedimiento específico para su aprobación, no pudiendo entonces una norma secundaria fijar un procedimiento especial. La ley interpretativa debe cumplir entonces los mismos requisitos constitucionales establecidos para la promulgación de la ley interpretativa. El artículo 69 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que la Asamblea Nacional interpretará las leyes mediante la correspondiente ley interpretativa, por lo cual, al tener la categoría de ley por mandato constitucional, debe cumplir con el procedimiento legislativo contenido en la Constitución. La facultad de veto, es decir, la sanción u objeción del Ejecutivo, no constituye intromisión en la facultad legislativa de interpretar la ley, ni tampoco un mecanismo de oposición. Al contrario, en un Estado constitucional se constituye como un medio que garantiza el principio de pesos y contrapesos, conocido también doctrinariamente como check and balance, y persiguiendo así una colaboración mutua a nivel de los poderes del Estado. Así, el constituyente, otorgando competencia para sancionar y objetar el proceso legislativo principal, por lo cual, en aplicación de racionalidad mínima, esta Corte no encontró razones justificadas para excluir al Ejecutivo del procedimiento de aclaración de la voluntad mediante una norma interpretativa, teniendo entonces derecho a conocer los proyectos que pretenden interpretar las disposiciones normativas de las cuales fue partícipe como colegislador. Considerando estas premisas expuestas, ¿y cuáles fueron las conclusiones entonces que abordó la Corte, dado los problemas jurídicos planteados? 1. En procura de salvaguardar el principio de conservación del derecho, aplicando los artículos 429 y 436, numeral 1 y 2 de la Constitución, y el artículo 76, numeral 5 y 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se decidió la utilización de una sentencia atípica, como es la sentencia manipulativa sustitutiva. Ya Wendy nos refirió acerca de su significado, mediante lo cual se modifica el contenido mediante el cual se modifica el contenido de la norma, sustituyendo parte de la misma con un texto que la vuelva acorde a la Constitución. Para de esta manera poder garantizar la vigencia de los derechos constitucionales y, en ese sentido, garantizar la supremacía de la Constitución, tal como se lo ha hecho en sentencias anteriores. De esta manera se procedió parcialmente a aceptar la demanda de inconstitucionalidad y se declaró la inconstitucionalidad de la frase: la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional ordenará su publicación en registro oficial, y se la sustituyó por este deberá ser tramitado conforme a lo prescrito en los artículos 63 y 65 de esta ley. Así que lo general sigue, lo especial sigue el procedimiento de lo general. Básicamente espero haber brevemente explicado una sentencia que emitió la Corte. Esta sentencia fue la número 09-13 SIN, y de un caso que estuvo en la Corte de Transición, asignado con el caso número 08-12IN. A su vez, para quienes quieran profundizar en este tema, pueden encontrarla en nuestra página web, que ahí podrán encontrar todos los fallos que ha emitido la Corte, y es una sentencia realmente que merece un análisis profundo, porque es justamente la competencia de la Corte en esta coordinación, en este sentido de ser el órgano de cierre de todas las funciones del Estado, y aquí podemos ver justamente el tema de la relación de los poderes y contrapoderes, y cómo la Corte actúa de una manera constitucional, porque
la entrada de la Corte es justamente ya no ver la mera forma positivista con la cual se hace el análisis específicamente doctrinario en cuanto al Código Civil, sino la entrada de la Corte es meramente constitucionalista. Y a partir de ello es esta sentencia. Muchas gracias.